Hay algo extraño que he observado en las personas que quieren cambiar su vida. Casi todas saben lo que quieren, pero muy pocas han construido una forma de vivir que las acerque a eso cuando desaparecen las ganas. Si eres una persona buena, responsable, que intenta hacer las cosas bien, tal vez te reconoces aquí. Empiezas con fuerza. Te prometes ser constante. Durante unos días cumples. Después llega una semana difícil, una preocupación, el cansancio, y lentamente vuelves al mismo lugar. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Yo he visto personas con metas enormes avanzar muy poco, y personas aparentemente comunes avanzar durante años sin hacer ruido. La diferencia rara vez estaba en cuánto deseaban algo. Estaba en lo que repetían cuando nadie las observaba. Porque una meta puede señalar una dirección, pero es el sistema silencioso de cada día el que termina decidiendo hasta dónde llegas. Y ahí aparece una pregunta incómoda. ¿Tu vida cotidiana está construida para llevarte hacia lo que dices que quieres? He observado algo que casi siempre incomoda cuando se mira de frente. Muchas personas no están lejos de sus metas porque no sepan lo que quieren. Están lejos porque la forma en que viven cada día no tiene relación con aquello que dicen desear. Y no hablo de falta de capacidad, tampoco de falta de buenas intenciones. Hablo de esa distancia silenciosa entre una aspiración que se pronuncia con sinceridad y una rutina que, sin hacer ruido, empuja en la dirección contraria. Si eres una persona buena, responsable, alguien que intenta cumplir, alguien que se exige más de lo que los demás alcanzan a ver, tal vez te reconoces aquí. Tal vez tienes una meta clara. Tal vez la has escrito, tal vez has pensado muchas veces en lo distinta que sería tu vida si por fin la alcanzaras. Pero cuando termina el entusiasmo del comienzo, cuando llega el cansancio, cuando el día se llena de asuntos pequeños, aparece otra realidad. Haces lo urgente, atiendes lo inmediato, respondes a todos, postergas lo que es importante para ti, y al final del día sientes que estuviste ocupado, pero no necesariamente que avanzaste. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. No están quietos. No son personas indiferentes, se mueven mucho, se esfuerzan, se cansan. Sin embargo, pasan los meses y la distancia entre lo que quieren y lo que viven sigue casi intacta. A veces incluso crece. Yo he visto esta contradicción en personas muy capaces. Personas inteligentes, preparadas, con experiencia y con motivos reales para cambiar. No les faltaban ideas. Les faltaba una estructura que protegiera esas ideas de la vida cotidiana. Porque la vida cotidiana tiene peso. Tiene llamadas, pendientes, compromisos, interrupciones, cansancio, dudas y pequeñas decisiones que parecen inofensivas. Una meta vive en el futuro. Una rutina ocurre hoy. Y casi siempre, cuando ambas entran en conflicto, gana lo que está más cerca. Gana el hábito, gana la comodidad conocida, gana lo que ya está organizado. Por eso no siempre terminamos viviendo de acuerdo con lo que valoramos. Muchas veces terminamos viviendo de acuerdo con lo que hemos dejado preparado. Esa diferencia es más importante de lo que parece. Uno puede valorar la salud y vivir rodeado de decisiones que la deterioran. Puede valorar su familia y entregar su mejor energía a todo el mundo menos a quienes ama. Puede querer construir un negocio y pasar años reaccionando a problemas sin reservar una sola hora para pensar. Puede querer escribir, aprender, ahorrar o crecer. Y aún así, diseñar sus días para que nada de eso tenga un lugar real. No porque esté mintiendo. No porque su deseo sea falso, sino porque desear algo y construir una vida compatible con ese deseo son dos cosas distintas. Hace algunos años, observé de cerca a un empresario que dirigía una compañía mediana. No era una figura pública, no hablaba con frases impresionantes, no parecía tener una energía extraordinaria. De hecho, era bastante sobrio. Llegaba temprano, saludaba a pocas personas y comenzaba el día casi siempre de la misma manera. Durante meses pensé que su ventaja estaba en su experiencia, en sus contactos o en su manera de negociar. Eso era parte de su capacidad. Pero no era lo que más llamaba mi atención. Lo que realmente lo diferenciaba era algo mucho menos visible. Cada mañana, antes de atender mensajes, antes de entrar en reuniones y antes de resolver problemas, reservaba un tiempo para revisar 3 cosas: el dinero de la empresa, las decisiones pendientes y el trabajo que podía afectar los próximos meses. No hacía esto cuando tenía ganas. Lo hacía porque ese espacio ya existía. Nadie podía ocuparlo fácilmente. No lo trataba como una preferencia, lo trataba como parte de la operación.
Una mañana hubo una crisis con un cliente importante. Varias personas entraban y salían de su oficina. El teléfono no dejaba de sonar. Yo supuse que abandonaría su revisión habitual para responder de inmediato. No lo hizo. Terminó lo que estaba haciendo, tomó notas, cerró una carpeta y entonces atendió el problema. No fue indiferencia, no ignoraba la urgencia, simplemente no permitía que cada urgencia decidiera por él cómo comenzaría el día. Tiempo después le pregunté por qué era tan rígido con esa costumbre. Su respuesta fue sencilla. Me dijo que si comenzaba todas las mañanas apagando incendios, terminaría construyendo una empresa experta en sobrevivir al día y débil para preparar el futuro. No habló de disciplina, no habló de grandeza, no intentó enseñarme nada. Solo describió lo que había visto durante años. Había comprendido que aquello que no recibía un espacio fijo terminaba dependiendo de la energía que sobraba. Y casi nunca sobraba energía. Esa observación se quedó conmigo. Porque la mayoría de las personas no pierden sus metas en un solo acto. No las abandonan siempre con una decisión dramática. Las van dejando sin espacio. Primero posponen una mañana. Después una semana. Luego dicen que retomarán cuando las cosas se calmen. Pero las cosas rara vez se calman por sí solas. La vida siempre encuentra algo con que llenar un espacio que no ha sido protegido, y así, lo importante, comienza a vivir de las sobras. Tal vez te reconoces aquí. Tal vez has esperado tener una semana más tranquila para empezar. Tal vez piensas que cuando termines este proyecto, cuando resuelvas este problema, cuando tengas más dinero, cuando los niños crezcan, cuando cambie el trabajo o cuando recuperes energía, entonces podrás concentrarte en lo que de verdad quieres. Pero cada etapa trae sus propias exigencias. No existe una vida completamente despejada esperando a que llegues. Lo que existe es esta vida, con su desorden, sus límites y sus interrupciones. Y dentro de ella, cada cosa que importa necesita una forma concreta de existir. No basta con decir que es prioridad. Una prioridad que no tiene tiempo, lugar ni repetición suele ser solo una preferencia emocional. Suena fuerte cuando se dice, se siente verdadera, pero no organiza nada. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez llevas tiempo pensando que el problema está en tu falta de fuerza. Tal vez te has llamado inconstante. Tal vez has sentido vergüenza por empezar muchas veces. Pero a veces no estás fallando por falta de carácter. Estás intentando sostener con voluntad algo que tu entorno, tus horarios y tus costumbres contradicen todo el tiempo. Estás intentando avanzar en una dirección mientras todo lo demás está preparado para llevarte a otra. Y esa batalla desgasta. Porque cada día tienes que convencerte de nuevo. Cada día tienes que negociar contigo. Cada día debes reunir energía para hacer algo que no tiene un lugar claro. Al principio parece posible. Durante algunos días incluso funciona. Pero luego llega una noche difícil, una preocupación, una enfermedad, un contratiempo o simplemente el cansancio normal de estar vivo. Entonces la intención pierde fuerza. No porque la meta haya dejado de importar, sino porque nunca tuvo una estructura capaz de sostenerla cuando tú no estabas en tu mejor momento. He visto personas pasar años repitiendo que desean cambiar de situación económica mientras sus decisiones diarias siguen siendo exactamente las mismas. He visto a quienes quieren recuperar su salud, pero dejan cada elección en manos del estado de ánimo. He visto a personas decir que quieren una relación más cercana con su familia y aún así reservar para esa relación únicamente el tiempo que queda después de todo lo demás. No lo digo para señalar, lo digo porque es humano. Todos podemos confundir el deseo con el movimiento. Todos podemos sentir que pensar mucho en una meta equivale a acercarnos a ella. Pensamos, imaginamos, planeamos, conversamos, buscamos información. Eso crea una sensación de actividad. Pero una vida no cambia por la cantidad de veces que algo ocupa nuestra mente. Cambia cuando empieza a ocupar un lugar repetido en nuestros días. La diferencia entre una meta y un sistema no siempre se nota al principio. La meta produce emoción, el sistema produce repetición. La meta nos permite imaginar una versión distinta de nosotros. El sistema nos confronta con la manera en que usamos una mañana común. Por eso, es fácil amar la meta y resistirse al sistema. La meta no exige nada hoy,
puede vivir intacta en la imaginación. El sistema sí, pide una hora, pide un límite, pide renunciar a ciertas comodidades, pide repetir algo cuando ya no parece nuevo. Y ahí es donde muchas personas descubren, aunque no lo digan, que quizá querían el resultado más de lo que estaban dispuestas a reorganizar su vida alrededor de él. Esa verdad no es agradable, pero es más útil que seguir culpando al tiempo, a la suerte o a la falta de motivación. Yo no creo que todas las personas tengan las mismas posibilidades. La vida no reparte las mismas condiciones. Hay quienes comienzan con apoyo, recursos y estabilidad. Otros comienzan con responsabilidades pesadas, con miedo, con deudas, con cansancio o con muy poco margen. Ignorar eso sería injusto. Pero incluso dentro de condiciones distintas, hay una verdad que permanece. Aquello que se repite termina teniendo más influencia que aquello que solo se desea. No siempre produce el resultado exacto, no elimina la incertidumbre, no controla lo que está fuera de nuestras manos, pero modifica la dirección, y la dirección sostenida durante suficiente tiempo empieza a alterar la distancia. El empresario que mencioné no tenía días perfectos. Su empresa enfrentaba problemas, perdía clientes, se equivocaba, a veces tomaba decisiones tarde. Su sistema no le daba control total, le daba algo más modesto y más valioso. Evitaba que lo importante desapareciera bajo el peso de lo urgente. Esa diferencia no se veía en una mañana, se veía después de años. Mientras otros reaccionaban constantemente, él había creado espacios para pensar antes de que los problemas aparecieran. Mientras otros dependían de encontrar tiempo, él había decidido de antemano dónde estaría ese tiempo. Su avance no era espectacular, era acumulativo. Y casi todo lo que cambia una vida de verdad ocurre de esa forma, sin ruido, sin una sensación constante de avance, a veces incluso sin resultados visibles durante largos periodos. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Hacen algo correcto durante 3 días y esperan sentir una transformación. Como no la sienten, dudan. Cambian el plan. Buscan otra manera. Empiezan de nuevo. Y en ese reinicio constante pierden la fuerza que solo aparece cuando una acción deja de ser emocionante y se vuelve parte de la vida. Lo difícil no siempre es comenzar. Lo difícil es continuar cuando nada parece estar ocurriendo. Cuando nadie lo nota. Cuando el resultado todavía no responde. Cuando repetir parece insignificante. Ahí es donde el sistema revela su verdadero valor. No porque garantice una recompensa inmediata, sino porque reduce la posibilidad de que cada emoción decida el rumbo. Hay personas que se despiertan cada día preguntándose qué deberían hacer. Hay otras que ya han decidido algunas cosas importantes antes de despertar. Esa diferencia libera energía. Cuando algo depende de una decisión diaria, también queda expuesto a una excusa diaria. Pero cuando tiene una forma estable, la discusión interna disminuye. No desaparece por completo. Seguimos siendo humanos, seguimos resistiéndonos, seguimos cansándonos. Sin embargo, ya no partimos desde cero todas las mañanas. Si eres una persona buena, probablemente has confiado muchas veces en que tu sinceridad sería suficiente. Has pensado que como de verdad quieres algo, en algún momento encontrarás la manera. Pero la vida no responde a la intensidad con la que quieres algo en un momento privado. Responde a lo que tus decisiones consiguen sostener cuando vuelven las obligaciones, cuando disminuye el entusiasmo y cuando nadie está observando. Esa puede parecer una verdad fría, pero también tiene algo de claridad. Significa que no necesitas sentirte extraordinario cada día. No necesitas despertar inspirado. No necesitas convertirte en alguien completamente distinto antes de avanzar. Necesitas mirar con honestidad aquello que ya se repite y reconocer hacia dónde te está llevando. Hay rutinas que parecen pequeñas, pero están construyendo una identidad silenciosa. La hora a la que te levantas. Lo primero que haces al abrir los ojos. La manera en que respondes al cansancio. Lo que permites que interrumpa tu atención. La forma en que gastas lo que ganas. El modo en que hablas contigo cuando fallas. Ninguna de estas cosas parece definir una vida por sí sola. Pero juntas crean una dirección. Y una dirección repetida se convierte con el tiempo en una realidad difícil de ignorar.
Tal vez no estás tan lejos de tu meta como piensas. Tal vez lo que falta no es una capacidad nueva, sino una relación más honesta entre lo que dices que importa y la manera en que organizas tus días. O tal vez sí estás lejos, pero no por una gran decisión equivocada. Quizá te has alejado mediante cientos de decisiones pequeñas que parecían no tener importancia. Eso también ocurre. Y cuando uno lo ve, algo cambia. No necesariamente afuera. Al principio cambia la manera de mirar. Porque ya no puedes seguir llamando mala suerte a todo lo que una rutina ha estado produciendo. Tampoco puedes llamar falta de tiempo a cada cosa para la que nunca reservaste un lugar. No es una acusación, es una observación. Y a veces una observación honesta pesa más que una promesa. Yo sigo pensando en aquel empresario y en esa mañana llena de llamadas. No porque su costumbre fuera perfecta, no porque todos deban hacer lo mismo. Lo recuerdo porque mostró algo sencillo. Su futuro no dependía únicamente de lo que esperaba conseguir. Dependía de lo que estaba dispuesto a proteger en un día difícil. Ahí entendí que los sistemas no son una forma elegante de organizar tareas. Son una declaración silenciosa sobre aquello que no queremos dejar a merced del ánimo, del cansancio o de las demandas ajenas. Y quizá la pregunta no sea cuánto deseas tu meta. Quizá eso ya lo sabes. Quizá la pregunta más difícil sea otra. Cuando miro con calma lo que repito, ¿mi vida está avanzando hacia aquello que digo querer? ¿O solo sigo esperando que un deseo fuerte corrija una rutina que nunca he cambiado? He observado que muchas personas no abandonan sus metas porque hayan dejado de quererlas. Las abandonan porque construyeron todo alrededor de una emoción que no podía durar. Al principio hay claridad, hay energía, hay una sensación de comienzo que hace que todo parezca posible. Uno se levanta distinto, organiza algunas cosas, toma decisiones que llevaban meses evitando y siente que esta vez será diferente. Y quizá durante unos días lo es. Pero después la vida vuelve a su forma habitual. Aparecen las responsabilidades, el cansancio, las conversaciones pendientes, los problemas que no estaban en el plan. Entonces, la emoción baja. No desaparece necesariamente el deseo, pero sí desaparece esa fuerza inicial que hacía que todo pareciera sencillo. Es ahí donde muchas personas comienzan a interpretarse mal. Piensan que han perdido el interés, piensan que no tienen suficiente carácter. Piensan que quizá esa meta no era tan importante, pero muchas veces no ocurre nada de eso. Lo que ocurre es más simple. Intentaron sostener una dirección con un estado emocional que, por naturaleza, cambia. Las ganas son reales, pero son inestables. Vienen y van. Responden al sueño, al clima, a una discusión, a una noticia, a la presión, al miedo y a cosas que ni siquiera sabemos nombrar. Confiar en ellas para sostener algo importante es dejar una parte demasiado grande de la vida en manos de algo que no obedece. Si eres una persona buena, probablemente has sentido culpa por esto. Tal vez has comenzado muchas veces. Has comprado una libreta, has preparado un horario, has dicho que ahora sí vas a cuidar tu salud, ahorrar, estudiar, escribir, ordenar tu negocio o recuperar tiempo para ti. Y al principio cumples, pero un día no puedes. Después, otro día tampoco. Entonces aparece una conversación interna silenciosa. Te dices que mañana retomarás. Luego que el lunes será mejor. Después que el próximo mes empezarás con más calma. Y sin darte cuenta, la meta queda asociada otra vez con el comienzo, nunca con la continuidad. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Se han vuelto expertos en empezar y extraños frente a la repetición. Conocen la emoción de la primera semana, pero no la sobriedad del día 50. Saben cómo prometerse algo, pero no cómo convivir con ese algo cuando deja de producir entusiasmo. Y ahí aparece una tensión que casi nadie quiere mirar. Quizá no hemos fallado por falta de deseo, sino porque seguimos esperando sentirnos preparados para hacer lo que ya habíamos decidido. Hay una diferencia profunda entre querer hacer algo y haber construido una vida en la que ese algo tenga más posibilidades de ocurrir. Cuando solo queremos, dependemos de una conversación diaria con nosotros mismos. Cada mañana debemos volver a convencernos. Cada tarde debemos recordar por qué empezamos. Cada noche debemos ganar una pequeña batalla contra el cansancio. Eso consume energía. Y la energía no siempre está disponible. En cambio, cuando existe una estructura, algunas decisiones dejan de discutirse, no porque se vuelvan fáciles, sino porque ya no dependen por completo de cómo nos sentimos. La persona que ha reservado un espacio concreto para trabajar en algo importante todavía puede resistirse. Puede estar cansada. Puede hacerlo mal.
puede incluso fallar algunos días, pero no necesita preguntarse constantemente si hoy corresponde hacerlo. El lugar ya existe. La decisión fue tomada antes de que llegara el estado de ánimo. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez has vivido esperando esa versión de ti que siempre tiene energía, que nunca se distrae, que se levanta con claridad y mantiene la misma intensidad durante meses. Pero esa versión no existe, o aparece tan pocas veces que no puede ser la base de nada serio. La mayoría de los días somos personas normales. A veces dormimos mal, a veces dudamos, a veces tenemos miedo, a veces hacemos lo mínimo. El problema no es ser así, el problema es diseñar nuestras metas como si nunca fuéramos así. Construimos planes que solo funcionan cuando estamos en nuestro mejor momento y luego nos sorprendemos cuando se rompen en una semana difícil. No fue la semana la que destruyó el avance. La semana solo reveló que no había nada sosteniéndolo. Yo he visto personas muy comprometidas perder años de esta manera. No eran irresponsables. Eran personas que cumplían con todos menos consigo mismas. Cuando alguien las necesitaba, respondían. Cuando había una urgencia, aparecían. Cuando se trataba de sus propias decisiones, esperaban sentirse con fuerza. Y como esa fuerza llegaba de forma irregular, también irregular era su avance. No porque no les importara. Precisamente porque les importaba, sufrían cada vez que volvían a fallarse. Pero el sufrimiento no corregía la estructura, solo agregaba culpa. Y la culpa, lejos de ordenar, suele cansar todavía más. Hay algo cruel en depender de las ganas. Cuando aparecen, nos hacen creer que siempre estarán ahí. En una tarde de entusiasmo, una persona puede prometer horas de esfuerzo diario, cambios radicales y una constancia que nunca ha practicado. El problema aparece después, cuando esa promesa debe cumplirse en una mañana común. Ya no hay emoción, solo hay una tarea esperando, y la distancia entre lo que prometimos y lo que realmente podemos sostener se vuelve evidente. Entonces, llegan los extremos. O exigimos demasiado y abandonamos, o hacemos tan poco que sentimos que no cuenta. Nos cuesta aceptar una verdad más sobria. Avanzar muchas veces se parece menos a una gran decisión y más a una repetición modesta que no despierta aplausos. Tal vez te reconoces aquí. Tal vez no tienes un problema con las metas. Tal vez tienes un problema con la forma en que esperas sentirte para cumplirlas. Esperas claridad antes de comenzar. Esperas confianza antes de actuar. Esperas descanso antes de retomar. Esperas que desaparezca la duda. Pero algunas cosas importantes nunca llegan después de esas emociones. Ocurre al revés. La claridad aparece cuando llevas tiempo repitiendo. La confianza llega después de comprobar que puedes cumplirte. El descanso no siempre precede al orden. A veces el orden permite descansar. Y la duda rara vez desaparece antes del movimiento. Muchas veces camina al lado. Esto no significa convertirse en una máquina, no significa ignorar el cuerpo, las emociones o los límites. Sería absurdo. Hay días en que detenerse es necesario, hay temporadas en que el esfuerzo debe cambiar de forma. Pero descansar es distinto a abandonar una dirección cada vez que la emoción cambia. Un sistema no elimina la humanidad, la reconoce. Parte de la idea de que no siempre estaremos bien y aún así intenta proteger lo importante de nuestros cambios internos. Es una forma de humildad. Aceptar que no podemos confiar siempre en la fuerza del momento. Aceptar que necesitamos menos heroísmo y más continuidad. La vida moderna también alimenta esta dependencia. Estamos acostumbrados a lo inmediato. Queremos señales rápidas. Queremos sentir que algo funciona casi desde el principio. Cuando un proceso no entrega una recompensa visible, nuestra atención se mueve. Buscamos otro método, otra idea, otra promesa, y cada cambio vuelve a producir entusiasmo. Ese entusiasmo puede sentirse como progreso, aunque en realidad solo estemos reiniciando. Cambiar de dirección da una sensación de movimiento. Repetir en silencio no siempre la da. Por eso, muchas personas pasan años rodeadas de nuevos comienzos sin llegar a construir profundidad en nada. He visto esto en negocios, relaciones, salud y dinero. Una persona cambia constantemente de estrategia porque ninguna parece producir resultados suficientemente rápidos.
Otra intenta recuperar una relación mediante grandes gestos ocasionales, pero no modifica la forma cotidiana en que escucha, responde o está presente. Alguien ahorra durante 2 meses con intensidad y luego, cansado de la restricción, vuelve al mismo patrón. Alguien entrena con exceso durante una semana y desaparece durante 3. En todos estos casos hay esfuerzo. Lo que falta no es intensidad. Lo que falta es una forma que pueda sobrevivir cuando la intensidad se vaya. La pregunta no es si tendrás días malos. Los tendrás. Tampoco si perderás las ganas. Las perderás. La pregunta es, ¿qué ocurre con aquello que importa cuando eso pasa? ¿Desaparece por completo? ¿Queda suspendido hasta que vuelvas a sentirte bien? ¿O existe una versión más pequeña, más sencilla, más humilde, que todavía puede mantenerse? Esa diferencia parece menor, pero cambia una dirección. Porque una persona no pierde continuidad solo cuando deja de hacer algo durante meses. A veces la pierde cuando cada interrupción se convierte en una nueva identidad. Falla 2 días y se llama inconstante. Se retrasa una semana y piensa que volvió al principio. Entonces abandona no por el error, sino por la interpretación del error. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Creen que ser constante significa no fallar nunca. Pero nadie vive así. La constancia no está en evitar toda interrupción. Está en no permitir que cada interrupción decida el final. Hay personas que fallan y regresan. Otras fallan y construyen una historia alrededor de ese fallo. Se dicen que no pueden, que siempre hacen lo mismo, que algo en ellas está roto. Y esa historia comienza a pesar más que la meta. No porque sea cierta, sino porque ha sido repetida tantas veces que parece una evidencia. Yo he aprendido a mirar con cuidado los días ordinarios. No los comienzos. No los momentos de gran energía. Los días en que nadie está mirando. En que no ocurre nada especial. En que uno debe hacer una pequeña parte de algo sin recibir una recompensa inmediata. Ahí se revela si existe un sistema o solo una intención. La intención dice, lo haré cuando pueda dar lo mejor de mí. El sistema responde, hoy quizá no sea lo mejor, pero todavía hay una forma de no perder la dirección. Esa diferencia no suena impresionante, pero con el tiempo se vuelve visible. Si eres una persona buena, quizá no necesitas exigirte más, quizá ya te has exigido demasiado, quizá necesitas dejar de construir planes para una versión ideal de ti y comenzar a mirar con respeto a la persona real que eres en un martes cansado, en una semana difícil, en un mes lleno de problemas. Esa persona también debe caber dentro de tu forma de avanzar. De lo contrario, cualquier meta quedará reservada para condiciones perfectas, y las condiciones perfectas casi nunca duran. La vida no responde a lo que prometemos cuando estamos emocionados. Responde con más frecuencia a lo que seguimos haciendo cuando la emoción ya no nos acompaña. No porque la vida sea fría, sino porque los resultados necesitan repetición. Las intenciones abren una puerta. Las decisiones sostenidas determinan cuánto tiempo permanecemos caminando después de cruzarla. Tal vez la pregunta silenciosa no sea por qué pierdes las ganas. Eso es normal. Tal vez la pregunta sea otra. ¿Por qué has dejado que algo tan cambiante tenga tanto poder sobre aquello que dices que importa? He observado que muchas personas respetan las grandes decisiones y subestiman por completo las pequeñas. Admiran el momento en que alguien cambia de trabajo, inicia un negocio, termina una relación, se muda o decide comenzar de nuevo. Esos actos son visibles. Tienen una fecha, se pueden contar, pero casi nunca es ahí donde se define una vida. Lo que realmente termina inclinando la balanza suele ocurrir en escenas más simples. La hora en que una persona se levanta, lo que hace con los primeros minutos del día, la facilidad con la que se distrae, la manera en que responde cuando está cansada, el lugar donde deja aquello que necesita usar, lo que permite que otros interrumpan y lo que decide proteger sin anunciarlo. Son cosas pequeñas, tan pequeñas que parecen no merecer atención. Y sin embargo, son las que se repiten. Si eres una persona buena, tal vez has esperado que el cambio llegue acompañado de una sensación importante. Algo que te haga sentir distinto. Una señal clara de que ahora sí estás preparado. Pero la mayoría de los sistemas no comienzan con una transformación visible. Comienzan cuando algo deja de depender del azar. Cuando una decisión encuentra un lugar. Cuando una acción tiene una hora aproximada, un espacio posible, una forma sencilla de repetirse. No parece mucho.
A veces ni siquiera se siente como avance, pero deja de ser una idea flotando y empieza a ocupar una parte real del día. Esa diferencia es silenciosa, aunque con el tiempo pesa. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Tienen metas que recuerdan cuando están preocupados y olvidan cuando están ocupados. Quieren ahorrar, pero no han creado ninguna distancia entre lo que ganan y lo que gastan. Quieren leer, pero dejan el libro lejos y el teléfono cerca. Quieren pensar con claridad, pero llenan cada momento vacío con ruido. Quieren trabajar en algo importante, pero permiten que cualquier mensaje entre primero. No es falta de deseo. Es que el entorno ya tomó algunas decisiones antes que ellos, y casi siempre gana lo que exige menos esfuerzo, lo que está más cerca, lo que aparece primero, lo que ya se volvió automático. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. A veces creemos que necesitamos ser más fuertes, cuando quizá necesitamos dejar de ponernos obstáculos tan previsibles. Nos juzgamos por no cumplir, pero organizamos el día de una manera que vuelve difícil cumplir. Decimos que algo importa y lo colocamos al final, después de todas las exigencias. Esperamos llegar con energía a un espacio que siempre recibe lo que sobra. Después usamos ese cansancio como prueba de que no somos constantes. Pero quizá no se trata de una falla personal. Quizá se trata de una estructura que nunca fue pensada para proteger lo importante. Yo he visto que un sistema empieza cuando una intención deja de estar sola. Necesita una forma. No una forma perfecta. Una forma reconocible, algo que pueda ocurrir incluso en un día común. Tal vez una mesa despejada antes de dormir. Tal vez una cantidad separada antes de gastar. Tal vez una conversación que ya tiene un momento reservado. Tal vez una tarea preparada desde la noche anterior. No son acciones impresionantes. Nadie las celebra, pero reducen la distancia entre decidir y hacer. Y esa distancia, aunque parezca menor, ha detenido a muchas personas durante años. También he visto lo contrario. Personas que complican tanto el comienzo que nunca consiguen repetirlo. Quieren una hora completa y rechazan 20 minutos. Quieren hacerlo de la mejor manera y terminan sin hacerlo. Quieren sentir que cada sesión cuenta, que cada paso produce algo visible, que cada esfuerzo confirma que avanzan. Pero los sistemas sólidos rara vez se construyen con esa exigencia. Se construyen cuando una acción puede sobrevivir a un día imperfecto, cuando no necesita una ceremonia, cuando puede existir sin entusiasmo, sin condiciones ideales y sin una versión extraordinaria de nosotros. Tal vez te reconoces aquí, tal vez has creado planes tan exigentes que solo funcionan durante tus mejores semanas. En cuanto aparece un problema, todo se rompe y luego vuelves a empezar desde cero. Pero no siempre vuelves a cero. Esa sensación puede engañarte. Cada vez que observas mejor lo que te interrumpe, lo que te agota, lo que te ayuda o lo que te hace abandonar, estás viendo información sobre tu manera real de vivir. El problema es que muchas personas usan esa información para castigarse, no para comprenderse. Dicen, otra vez fallé, y cierran la conversación. No miran qué ocurrió antes. No observan si la decisión era demasiado grande, si el horario era imposible, si el entorno empujaba hacia otro lado o si estaban intentando sostener demasiado a la vez. Un sistema también revela prioridades que quizá no queríamos admitir. Porque el calendario dice cosas que las palabras pueden ocultar. El dinero dice cosas. El orden de una mañana dice cosas. La atención dice cosas. Uno puede afirmar que algo es importante, pero si nunca recibe espacio, si siempre puede ser reemplazado, si depende del ánimo y se posterga ante cualquier incomodidad, quizá todavía no tiene una forma real dentro de la vida. No significa que no importe emocionalmente, significa que aún no ha sido convertido en una decisión sostenida. La vida no responde a nuestras intenciones aisladas, responde a lo que conseguimos repetir. Y repetir no siempre requiere más fuerza, a veces requiere menos fricción. Menos opciones, menos promesas, menos dependencia de ese momento ideal que nunca llega completo. Hay personas que cambian porque un día toman una gran decisión, pero la mayoría sostiene ese cambio porque después organiza cosas pequeñas que nadie ve. Ahí está la parte menos atractiva, también la más verdadera. Yo no creo que cada minuto deba estar controlado. Una vida completamente rígida puede volverse otra forma de distancia. Pero sí creo que aquello que importa necesita alguna defensa, porque todo lo que no tiene un lugar termina compitiendo contra lo urgente, lo cómodo y lo inmediato. Y esa competencia casi siempre es injusta. Lo importante suele hablar bajo, no exige, no llama, no aparece con una alarma emocional, puede esperar, y por eso mismo termina esperando demasiado. Quizá la pregunta no sea qué gran decisión necesitas tomar. Quizá ya has tomado demasiadas.
Tal vez la pregunta está en otro lugar. ¿Qué resultado está produciendo, ahora mismo, la forma en que has organizado tus días, incluso cuando dices que quieres algo distinto? He observado que muchas personas se cansan antes de comenzar porque convierten cada decisión importante en una discusión diaria. Saben que algo les conviene, saben que necesitan hacerlo, incluso saben a qué hora podrían hacerlo, pero vuelven a negociarlo consigo mismas cada vez. Preguntan si hoy tienen energía, si no sería mejor empezar mañana, si vale la pena hacerlo durante tan poco tiempo, si el cansancio justifica dejarlo para después. Y esa conversación, aunque parezca inofensiva, consume más fuerza que la propia tarea. Si eres una persona buena, responsable, de esas que intentan cumplir con todo, tal vez te reconoces aquí. No te falta conocimiento, te sobra negociación interna. Cada día vuelves a decidir cosas que ya habías decidido, y en esa repetición se desgasta la voluntad. Hace tiempo observé a un hombre que había levantado una empresa pequeña hasta convertirla en un negocio estable. No era especialmente carismático. Tampoco parecía vivir bajo una presión constante. Lo que más llamaba la atención era su manera de proteger ciertas decisiones. Llegaba a la oficina a la misma hora casi todos los días y antes de abrir el correo o aceptar reuniones, revisaba durante 40 minutos los asuntos que podían afectar el futuro del negocio. Había mañanas tranquilas y otras llenas de problemas, pero ese espacio rara vez cambiaba. Un día, uno de sus colaboradores le pidió mover esa revisión porque un cliente quería hablar con urgencia. Él miró el reloj y respondió que lo atendería después. No levantó la voz, no explicó demasiado, simplemente no volvió a discutir una decisión que ya estaba tomada. Más tarde, le preguntaron por qué era tan firme con algo que parecía pequeño. Dijo que durante años había cometido el mismo error. Dejaba que cada persona, cada mensaje y cada urgencia decidieran cómo usaría su mañana. Al final trabajaba mucho, pero casi nunca pensaba en lo que realmente podía cambiar el rumbo de la empresa. Entonces dejó de confiar en su capacidad para elegir bien bajo presión. Tomó la decisión por adelantado. Ese fue todo el cambio. No se volvió más fuerte, no se levantó más inspirado, solo dejó de negociar todos los días con algo que ya sabía que era importante. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Creen que la disciplina consiste en vencer una resistencia cada mañana. Pero vivir así puede convertirse en una batalla interminable. Cuando cada acción depende de una nueva decisión, también queda expuesta a una nueva excusa. La mente siempre encuentra razones. Algunas son legítimas. Otras suenan legítimas porque llegan en el momento exacto en que queremos evitar la incomodidad. El problema no es tener dudas. El problema es darles autoridad sobre asuntos que ya habíamos reconocido como esenciales. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez has dicho muchas veces que algo es una prioridad, pero lo tratas como una opción abierta. Lo haces si sobra tiempo, si nadie te llama, si dormiste bien, si el día no se complica. Y como la vida casi siempre se complica, esa prioridad termina perdiendo frente a todo lo demás. Después te preguntas por qué no avanzas. No es que no quieras, es que cada día permites que el momento vuelva a votar sobre una decisión que nunca debería haber dependido del momento. Las personas consistentes no viven sin cansancio ni resistencia. También dudan. También sienten ganas de posponer. La diferencia es que no convierten cada duda en una orden. Algunas cosas ya tienen un lugar. Algunas decisiones ya fueron tomadas. No porque sean rígidas en todo, sino porque comprenden que una vida completamente abierta a la improvisación termina siendo dirigida por lo urgente. Y lo urgente no siempre sabe hacia dónde quieres ir. Yo he visto que esa firmeza tranquila no parece impresionante desde afuera. Nadie aplaude a una persona por mantener una hora protegida, por revisar sus cuentas cada semana o por cumplir una tarea sencilla cuando no tiene ganas. Pero con el tiempo, esas decisiones dejan una huella, no porque sean grandes, sino porque no necesitan ser aprobadas de nuevo cada día. Tal vez la pregunta no sea si tienes suficiente fuerza para cumplir tus metas. Tal vez sea cuántas decisiones importantes sigues dejando abiertas, aunque en el fondo ya sabes cuál debería ser la respuesta. He observado que un sistema muestra su verdadero valor cuando llega un día malo. Mientras hay energía, tiempo y entusiasmo, casi cualquier plan parece funcionar. El problema aparece cuando dormiste poco, cuando surge una preocupación,
cuando el trabajo ocupa más horas de las previstas o cuando simplemente no eres esa versión de ti que imaginabas al hacer tus planes. Si eres una persona buena, exigente contigo misma, tal vez te reconoces aquí. Diseñas tus compromisos pensando en tus mejores días. Esperas tener una hora completa, concentración perfecta, fuerza suficiente. Y cuando solo tienes 20 minutos, cuando estás cansado o cuando algo cambia, sientes que ya no vale la pena. Entonces no haces menos, no haces nada. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. No abandonan porque la meta haya perdido importancia. Abandonan porque construyeron una forma de avanzar demasiado frágil para convivir con una vida real. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez el sistema que necesitas no debería exigir siempre tu mejor versión. Quizá deberías reconocer desde el principio que habrá días difíciles. Yo he visto que las cosas que permanecen suelen tener una versión sencilla, una forma de continuar sin convertir cada tropiezo en una ruptura. La persona que necesita condiciones perfectas queda a merced de las condiciones. La que ha reducido ciertas fricciones tiene otra posibilidad. Deja preparado lo que necesitará. Protege algunos espacios. Hace más difícil distraerse con aquello que ya sabe que la aparta. No necesita convertirlo en una ceremonia. Simplemente evita depender de decisiones innecesarias. Hay algo profundamente humano en esto. Nos gusta imaginar que el futuro se construirá con nuestros días más fuertes. Pero una parte considerable de la vida está hecha de días normales, incluso de días mediocres. Días en los que hacemos lo necesario sin sentir nada especial. Y quizás son precisamente esos días los que muestran si aquello que queremos tiene raíces o solamente entusiasmo. Un sistema sostenible no elimina el cansancio, tampoco evita los problemas. Lo que hace es dejar una puerta abierta para continuar cuando la versión ideal del día desaparece. A veces avanzar será hacer mucho. Otras veces será conservar una pequeña repetición para no perder completamente la dirección. Eso puede parecer poco cuando se observa durante una tarde. Visto durante años, deja de parecerlo. La vida no responde a la perfección de nuestras intenciones. Responde a aquello que conseguimos sostener dentro de una realidad imperfecta. Y quizá, la pregunta no sea qué haces cuando todo está a tu favor. Tal vez la pregunta que realmente revela tu sistema es otra. ¿Qué queda de aquello que dices que importa cuando llega uno de esos días en los que simplemente no eres tu mejor versión? He observado que cuando finalmente vemos el resultado de una persona, casi siempre llegamos tarde a su historia. Vemos el negocio funcionando, la estabilidad económica, el reconocimiento, la tranquilidad con la que toma decisiones, y pensamos que estamos viendo la causa de su éxito cuando en realidad estamos viendo la consecuencia. Lo importante ocurrió mucho antes, en una etapa que probablemente nadie estaba mirando. Hace años conocí a un hombre que tenía un pequeño negocio de distribución. Cuando lo conocí, no había nada particularmente impresionante en lo que hacía. Trabajaba desde un lugar sencillo, tenía pocos empleados y conducía un vehículo que ya mostraba demasiados años de uso. Pero había algo que recuerdo con claridad. Todas las semanas reservaba una mañana para revisar números, hablar con clientes antiguos y preparar las siguientes entregas. No importaba demasiado si la semana había sido buena o mala. Lo hacía. Una vez le pregunté si no se cansaba de repetir prácticamente las mismas tareas. Sonrió y me dijo que algunas semanas sentía que trabajaba mucho para permanecer exactamente en el mismo sitio. Esa frase se quedó conmigo. Porque desde afuera también parecía así. Pasaron varios años antes de que volviera a encontrarlo. El negocio había cambiado. Tenía más empleados, mejores instalaciones y clientes que antes probablemente ni siquiera habrían respondido una llamada suya. Al conversar con él, esperaba escuchar sobre alguna gran oportunidad que hubiera cambiado todo. No existía. Habían llegado oportunidades, por supuesto, pero él mismo reconocía que ninguna había sido definitiva. Lo que había ocurrido era menos emocionante. Había seguido haciendo durante años muchas de aquellas cosas que parecían no producir nada. Había cuidado relaciones cuando todavía no necesitaba pedir favores. Había revisado números cuando las cantidades eran pequeñas. Había corregido procesos antes de tener una empresa suficientemente grande como para que esos procesos parecieran importantes. Cuando llegaron mejores oportunidades, encontraron una estructura que ya existía. Esa fue la historia. Nada más. Si eres una persona buena, tal vez esto te resulte familiar de otra manera. Quizá estás haciendo algo que todavía no responde.
Trabajas, ahorras, estudias, construyes, intentas ordenar ciertas áreas de tu vida y desde donde estás parece que nada cambia. Ese periodo es incómodo porque no ofrece pruebas suficientes. Nadie puede garantizarte que el resultado llegará exactamente como esperas. Y ahí es donde muchas personas cambian constantemente de dirección. No porque hayan descubierto una mejor, sino porque necesitan sentir que algo está ocurriendo. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Confunden la ausencia de resultados visibles con la ausencia de avance, pero algunas consecuencias llegan tarde. Una decisión repetida hoy puede parecer insignificante porque todavía no ha tenido tiempo de acumular peso. También ocurre al contrario. Una mala costumbre puede parecer inofensiva durante años hasta que un día vemos su resultado y creemos que apareció de repente. Casi nada aparece de repente, solo se vuelve visible de repente. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Vivimos mirando resultados y rara vez vemos las repeticiones que los precedieron. Admiramos una posición sin conocer las mañanas comunes que la sostuvieron. Envidiamos una estabilidad sin haber visto las decisiones pequeñas que fueron cerrando ciertas fugas durante años. Y también juzgamos nuestros propios procesos demasiado pronto porque esperamos que unas semanas produzcan evidencia suficiente para justificar nuestra paciencia. La vida no responde únicamente a lo que queremos conseguir. Va respondiendo lentamente a aquello que conseguimos sostener. Y quizá por eso, algunos de los periodos más importantes de una vida se sienten tan poco importantes mientras están ocurriendo. Tal vez ahora mismo estás dentro de uno de ellos y todavía no hay nada visible que pueda demostrártelo. He observado que no todos los sistemas nos acercan a lo que queremos. Algunos nos alejan con una eficiencia silenciosa. No necesitan ser planeados. Se forman solos a partir de pequeñas decisiones repetidas, de tolerancias que parecían inofensivas, de días en los que dejamos pasar algo y luego volvimos a dejarlo pasar. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí. Quizá no has diseñado conscientemente el lugar en el que estás, pero has repetido durante suficiente tiempo ciertas acciones que terminaron construyéndolo. Postergar también puede convertirse en un sistema. Gastar sin mirar puede convertirse en un sistema. Distraerse cada vez que aparece una tarea incómoda puede convertirse en un sistema. Empezar con entusiasmo y abandonar al primer desgaste también puede convertirse en una forma estable de vivir. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Creen que su problema es la mala suerte, la falta de tiempo o una temporada difícil que parece no terminar. A veces esas cosas son reales, pero otras veces hay un patrón debajo, algo que se repite con tanta normalidad que ya no parece una decisión. Y cuando una decisión deja de parecer decisión, adquiere más poder. Yo he visto personas que dicen querer estabilidad económica mientras evitan mirar sus números. No porque sean irresponsables, sino porque mirar les produce incomodidad. Entonces gastan primero y entienden después. Repiten eso durante meses. Luego llega una emergencia y sienten que todo ocurrió de repente. Pero casi nada ocurrió de repente. El resultado solo se hizo visible en un momento concreto. Antes de eso, hubo una serie de pequeñas omisiones que parecían no tener consecuencias. También he visto a personas inteligentes llenar cada espacio libre con ruido. Revisan mensajes, cambian de pantalla, responden cualquier cosa que aparezca. Al final del día sienten cansancio, pero no recuerdan haber estado realmente presentes en nada. No han decidido perder el tiempo. Han construido un sistema en el que su atención siempre pertenece a lo que interrumpe primero. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez algunas de las cosas que llamas obstáculos ya forman parte de tu manera de vivir. No llegaron desde afuera. Se instalaron poco a poco y ahora parecen inevitables. Hay quienes dicen que nunca terminan nada, pero cada vez que aparece aburrimiento buscan una idea nueva. Hay quienes se consideran desordenados, pero dejan para el último momento todo lo que podría prepararse antes. Hay quienes creen que no pueden confiar en sí mismos, pero llevan años prometiéndose cambios demasiado grandes para sostenerlos. Después, usan cada abandono como una prueba de que siempre serán así. El sistema no está solo en lo que hacen. También está en la historia que repiten sobre lo que hacen. Esa historia termina guiando nuevas decisiones. Si una persona se llama inconstante cada vez que falla, quizá dejará de regresar con rapidez. Si se dice que nunca ha sido buena con el dinero, tal vez evitará aprender a mirarlo. Si piensa que trabaja mejor bajo presión, seguirá creando presión hasta que el agotamiento le parezca normal. No es una sentencia, es una repetición.
Y toda repetición, cuando se vuelve familiar, empieza a confundirse con identidad. He observado que los sistemas negativos rara vez se sienten graves al principio. Ese es su peligro. Dormir tarde una noche no cambia una vida. Posponer una conversación una vez tampoco. Gastar de más un día no destruye una economía. Pero cuando esas acciones encuentran una razón para repetirse, empiezan a formar una dirección. La vida no siempre castiga de inmediato. A veces permite que una mala estructura funcione durante bastante tiempo. Eso nos hace creer que no existe un costo. Luego el costo aparece acumulado y lo llamamos sorpresa. No se trata de vivir vigilándose con miedo, tampoco de convertir cada error en una amenaza. Todos fallamos. Todos atravesamos temporadas desordenadas. La diferencia está en lo que se vuelve habitual. Un error aislado tiene poco poder. Un error convertido en permiso permanente empieza a organizar el futuro. Tal vez te reconoces aquí. Quizá has esperado una gran señal para cambiar algo que ya se ha vuelto evidente en pequeñas escenas. La deuda que aumenta un poco cada mes. El proyecto que siempre se mueve para la próxima semana. La relación que recibe únicamente atención después de una crisis. El cuerpo al que solo escuchas cuando el dolor obliga. Ninguna de estas cosas comenzó siendo enorme. Creció dentro de un sistema que nadie detuvo. Y quizá por eso la pregunta más incómoda no es qué meta deseas alcanzar. La pregunta es qué resultado ya estás haciendo probable mediante aquello que repites sin darte cuenta. Porque la vida no responde solo a los sistemas que construimos con intención. También responde a los que dejamos formarse por descuido. Y a veces, el lugar al que no queríamos llegar fue construido con decisiones tan pequeñas que nunca parecieron capaces de llevarnos hasta allí. He observado que, al final, casi todas las metas terminan revelando algo que no siempre queremos aceptar. No basta con saber hacia dónde queremos ir. También importa la forma en que hemos aprendido a caminar. Una persona puede repetir durante años que desea una vida distinta y, al mismo tiempo, sostener una manera de vivir que conserva exactamente lo mismo. Puede querer paz, pero alimentar todos los días aquello que la inquieta. Puede querer estabilidad, pero tomar decisiones que dependen del impulso. Puede querer crecer, pero evitar de forma constante la incomodidad que acompaña a cualquier cambio verdadero. No porque sea una mala persona, no porque no lo intente, sino porque las intenciones y las repeticiones no siempre están del mismo lado. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí. Quizás has tenido momentos de mucha claridad. Has visto lo que necesitas cambiar. Has sentido con fuerza que ya no quieres continuar igual. Pero después vuelve la vida cotidiana, y con ella regresan las costumbres, los horarios, las excusas conocidas, las urgencias que parecen no dejar espacio. Entonces, lo que un día parecía una decisión firme comienza a perder forma. No desaparece por completo. Se queda dentro de ti como una deuda silenciosa. Sabes que sigue ahí. Sabes que todavía importa. Pero también sabes que tus días no están construidos para sostenerlo. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. No han renunciado a sus metas. Tampoco están avanzando hacia ellas. Permanecen en un lugar intermedio, pensando mucho en lo que quieren y repitiendo demasiado de lo que los mantiene lejos. Esa distancia produce un cansancio particular. No es el cansancio de trabajar por algo. Es el cansancio de sentir que cada cierto tiempo debes volver a comenzar. Yo he visto que los sistemas cambian esa relación con el comienzo. No porque hagan fácil el camino, ni porque eliminen la incertidumbre, sino porque dejan de pedir una nueva versión de nosotros cada mañana. Un sistema toma ciertas decisiones importantes y las coloca dentro de la vida real. Les da tiempo, espacio, límites y una forma capaz de sobrevivir a los días normales. Porque la mayoría de la vida ocurre en días normales, no en los momentos en que todo parece claro, no en los lunes llenos de energía. No en esas noches en las que hacemos promesas profundas. Ocurre cuando hay cansancio, interrupciones, dudas y responsabilidades. Ahí es donde una meta deja de ser una idea y comienza a mostrar si tiene una estructura detrás. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez has esperado demasiado de tu fuerza de voluntad. Tal vez le has pedido que haga el trabajo que debía hacer tu entorno, tu horario o una decisión tomada de antemano. Has esperado sentir ganas de repetir lo que importa. Has esperado estar inspirado para continuar. Has esperado que el momento adecuado aparezca con suficiente claridad. Y mientras esperabas, otras cosas sí encontraron una forma de repetirse. La distracción encontró su lugar.
El gasto impulsivo encontró su momento. La postergación aprendió a hablar con tu voz. La urgencia se acostumbró a entrar primero. No hace falta diseñar cuidadosamente un sistema para alejarse. Basta con no observar lo que ya está ocurriendo. Por eso la pregunta no es solo qué sistema necesitas crear. También es qué sistema ya está funcionando dentro de tu vida, aunque nunca lo hayas nombrado. Cada resultado actual tiene una historia. No siempre es una historia justa. Hay circunstancias que no elegimos, pérdidas que no provocamos y límites que no dependen de nosotros. Pero incluso dentro de esa realidad existen patrones. Hay cosas que hacemos cuando tenemos miedo. Hay decisiones que repetimos cuando estamos cansados. Hay formas en las que respondemos al fracaso, y esas respuestas terminan influyendo más de lo que imaginamos. No porque una sola decisión defina todo, sino porque una decisión repetida empieza a convertirse en dirección. Tal vez, durante mucho tiempo, has llamado falta de disciplina a lo que en realidad era una forma de avanzar demasiado complicada. Tal vez te exigías cambiar muchas cosas al mismo tiempo y luego usabas el agotamiento como prueba de que no podías cambiar ninguna. Tal vez confundías hacer mucho con sostener algo. Yo he visto que la vida no siempre cambia cuando una persona hace más. A veces, cambia cuando deja de depender de una intensidad que no puede mantener, cuando reduce la distancia entre lo que dice que importa y lo que realmente aparece en su calendario, cuando deja preparado lo que antes quedaba al azar, cuando acepta que habrá días malos y construye una forma más pequeña de continuar dentro de ellos. Esto parece simple, pero no siempre es cómodo, porque obliga a mirar las metas sin la emoción que suele acompañarlas. Obliga a verlas. Dentro de una mañana concreta, dentro de una cuenta bancaria, dentro de una agenda, dentro de una conversación que debe repetirse, dentro de una tarea que seguirá siendo aburrida después de la primera semana. Y ahí algunas metas cambian, no porque dejen de importar, sino porque por fin vemos lo que exigen. También descubrimos cuáles eran realmente nuestras y cuáles solo sonaban bien cuando las decíamos. Un sistema honesto no se construye para impresionar a nadie, se construye alrededor de lo que estamos dispuestos a repetir sin recibir reconocimiento inmediato. Eso puede ser trabajar un poco antes de responder al mundo, puede ser mirar los números aunque incomoden, puede ser proteger una relación antes de que llegue una crisis, puede ser volver después de fallar sin convertir el fallo en una identidad. No necesita parecer extraordinario, necesita tener continuidad. La vida no responde a la belleza de nuestras promesas, responde, muchas veces lentamente, a las decisiones que encuentran una manera de permanecer. Y permanecer no significa no cambiar nunca. Un sistema también debe ajustarse. Hay etapas en las que lo que funcionaba deja de funcionar. Hay responsabilidades nuevas, pérdidas, cansancio, enfermedades y límites que obligan a modificar la forma. Pero modificar no es lo mismo que abandonar la dirección. A veces sostener significa hacer menos. A veces significa detenerse para no romperse. A veces significa reconocer que una estructura fue creada para una vida que ya no existe. La firmeza no siempre es rigidez. También puede ser la capacidad de proteger lo esencial mientras todo lo demás cambia. Si eres una persona buena, quizá te has juzgado con demasiada dureza por no haber llegado todavía. Pero también puede ser cierto que has tratado con demasiada suavidad ciertas repeticiones que sabes hacia dónde te llevan. Ambas cosas pueden convivir. No necesitas odiarte para mirar con honestidad. No necesitas llamarte incapaz para reconocer que tu forma actual de vivir está produciendo un resultado que no quieres. La claridad no acusa. Solo deja menos espacio para seguir fingiendo que una intención fuerte corregirá por sí sola una rutina intacta. Tal vez te reconoces aquí. Tal vez ya sabes cuál es esa pequeña decisión que sigues dejando abierta. Ese espacio que siempre entregas a otra cosa. Esa promesa que solo recuerdas cuando te sientes culpable. Quizá no necesitas una meta nueva. Quizá necesitas observar la que ya tienes y preguntarte si alguna parte de tu vida ha sido organizada para recibirla. Porque las metas pueden emocionarnos, pero los sistemas terminan exponiendo nuestras verdaderas prioridades. No las que pronunciamos, las que protegemos, las que repetimos, las que sobreviven a una semana difícil. Y al final, cuando pasa suficiente tiempo, la vida va tomando la forma de esas decisiones sostenidas, no de todas nuestras intenciones, no de todo lo que alguna vez quisimos. Toma la forma de aquello que tuvo un lugar constante, incluso pequeño, incluso imperfecto. Por eso, tal vez la pregunta final no sea si todavía deseas alcanzar esa meta. Quizá la pregunta es más silenciosa.
cuando nadie te observa, cuando las ganas desaparecen y el día vuelve a llenarse de lo mismo, ¿qué parte de tu vida está realmente preparada para seguir avanzando? Después de observar durante años cómo algunas personas avanzan y otras permanecen dando vueltas alrededor de las mismas promesas, he dejado de prestar tanta atención a lo que alguien dice que quiere. No porque las metas no importen. Importan. Una meta puede mostrarnos una dirección, puede poner nombre a una inquietud que llevábamos tiempo sintiendo, puede ayudarnos a reconocer que ya no queremos permanecer exactamente donde estamos. Pero después llega la parte silenciosa. Llega el martes común, la mañana en la que dormiste mal, el mes en el que aparecen gastos inesperados, la semana en la que nadie reconoce tu esfuerzo. Y ahí una meta escrita tiene muy poco poder si toda tu vida cotidiana continúa organizada alrededor de lo anterior. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí. Quizá has pensado muchas veces que necesitas esforzarte más, exigirte más, recuperar las ganas que tenías cuando comenzaste. Pero quizá no se trata de vivir permanentemente empujándote. Tal vez hay algo más profundo en observar qué decisiones ya no deberían depender de cómo amaneciste, qué cosas necesitan un espacio antes de que lo urgente ocupe todo, qué pequeñas fricciones podrías dejar de repetir, qué parte de aquello que quieres todavía existe solamente como intención. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Quieren una cosa y practican otra. No deliberadamente. Simplemente nunca han mirado con suficiente calma la relación entre sus días y sus resultados. Porque los días parecen pequeños cuando los estamos viviendo. Una mañana no parece importante. Una hora desperdiciada no parece importante. Una decisión aplazada tampoco. Pero los años no llegan completos. Llegan disfrazados de días comunes y esos días van acumulando aquello que repetimos. Si esto te incomoda es porque toca algo real. Tal vez existe una distancia entre la persona que imaginas ser dentro de algunos años y la forma en que estás viviendo esta semana. Esa distancia no necesita culpa. Necesita ser vista, porque también puede ocurrir lo contrario. Una decisión pequeña, sostenida sin espectáculo, puede comenzar a cerrar esa distancia, preparar algo antes de necesitarlo, proteger un espacio que siempre terminaba ocupado por otros, volver después de una interrupción sin convertirla en abandono, hacer una versión más pequeña cuando no existe energía para hacer la versión ideal. Nada de eso parece suficiente cuando se observa por separado, pero tampoco parecía importante aquella pequeña costumbre que durante años te fue alejando. Así funciona la acumulación. Primero casi no se nota, después comienza a aparecer una dirección, y algún día la llamamos resultado. Yo no puedo saber exactamente qué resultado producirá cada decisión. Nadie puede. La vida contiene demasiado que no controlamos. Hay oportunidades que llegan y otras que no. Hay pérdidas, cambios, responsabilidades y circunstancias capaces de alterar cualquier plan. Pero dentro de todo eso, permanece una pregunta que sí podemos escuchar. ¿Qué estamos haciendo repetidamente con aquello que está en nuestras manos? Porque la vida no responde a la sinceridad de una promesa. Tampoco responde a cuánto pensamos en una meta antes de dormir. Responde muchas veces de manera lenta y sin avisarnos a las decisiones que encuentran una forma de permanecer. Y quizá por eso no hace falta terminar este mensaje con una gran promesa. No hace falta decir que mañana todo será diferente. Tal vez basta con mirar tu día como realmente es, sin adornarlo, sin condenarlo. Mirar dónde se va tu tiempo, qué recibe primero tu atención, qué siempre queda para después, qué depende todavía de tus ganas y qué estás repitiendo con tanta frecuencia que ya parece parte de ti. Porque quizá tu futuro no se está decidiendo en una gran oportunidad que todavía no llega. Quizá una parte de él ya se está formando en esas decisiones pequeñas que mañana volverán a parecer demasiado comunes para importar. Y cuando llegue ese próximo día normal, cuando nadie esté mirando y no sientas nada extraordinario, quedará una pregunta en silencio. ¿Qué dirección estará construyendo aquello que vuelvas a repetir?